y el día de hoy hablaremos del tema la epigenética y algunas teorías de Sigmund Freud. Para comenzar con lo que es epigenética, vamos a escuchar a mi compañera Sama. Se define como el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo, que serían como rasgos físicos y conductuales. Teniendo en cuenta esto y llevándolo hacia nuestro tema, que es sobre la sexualidad, podemos verlo o tomarlo en cuenta como el inicio de una investigación en la que se trató de explicar que este tipo de agentes genéticos son los encargados de hacer que las personas tengan su orientación sexual. Pero este estudio ha fracasado en varias partes, teniendo en cuenta de que sí se tiene a pensar que es genético el que tú puedas elegir o el que tu cuerpo se decante hacia una persona u otra dependiendo de su sexo, pero también nos dice que en las mujeres es donde se ve la epigenética, no tanto en los hombres. La homosexualidad no se nota tanto como en las mujeres, ya que en las mujeres se nota este tipo de rasgos porque cambia un poco su aspecto físico, el desarrollar algún tipo de genomas que son diferentes a los de los hombres, a los de las mujeres pues normales, se podría decir, pero que tienen relación también en cuáles son sus gustos o sus preferencias hacia el sexo tanto masculino como femenino y viceversa. También lo pueden tener en cuenta en los hombres, pero no han llegado a tener un impacto tan importante como en el estudio que han hecho sobre mujeres. Bueno, hola amigos, nosotros les vamos a presentar algunas teorías de Sigmund Freud y algunos experimentos que se realizaron con base a descubrir más o menos cómo se origina la homosexualidad y la heterosexualidad. Mi compañera Miriam y yo les estaremos hablando de este tema. Bueno, primero que nada, las teorías de Freud sobre la sexualidad resultan relevantes en la explicación del comportamiento sexual. Freud creía que toda acción humana era inconscientemente motivada por un impulso sexual al que se le denominaba libido. Libido quiere decir que es un deseo, un placer, enfocado más en la sexualidad. Es cuando una persona emite deseos y atracción por otra. En la teoría del psicoanálisis de establecer dichos impulsos son reprimidos, de tal manera que se encuentran de manera inconsciente de manifestarse según la cultura en la que le rodea el individuo. Esto quiere decir que el libido tiene mucho que ver aquí en esto, porque se trata de la sexualidad, de cómo uno se siente, ¿no? Se siente a gusto. Entonces, el libido, al ser un placer, un deseo hacia otro género, es inconscientemente, pues se podría decir que no un pensamiento, o sea, no se tiene la conciencia de razonarlo y que por simplemente naturaleza se da en torno a nuestros seres que nos rodean. Bueno, en base a lo que acaba de mencionar mi compañera, también nos habla sobre dos experimentos que se hicieron. Uno nos habla sobre un trasplante de testículos. Aquí juntaron dos personas, un hombre bisexual y un hombre heterosexual. Entonces les hicieron el trasplante para ver si el hombre heterosexual, al tener los testículos del bisexual, lograba pues hacerse bisexual. Proyecto no tuvo éxito, ya que decían que tenía que tener como otros rasgos genéticos el hombre heterosexual para que tuviera éxito este trasplante. También nos habla sobre otro caso donde una chica que es lesbiana, sus papás la mandan a terapia, al psicoanálisis, y para que pues los papás pensaban que a lo mejor lograban que la chica se hiciera heterosexual. Tampoco tuvo éxito, y lo que menciona Sigmund Freud
es que la bisexualidad no es una enfermedad, sino que es un desarrollo que el ser humano va adquiriendo en la etapa psicosexual, que el ser humano nos da un ejemplo donde si el niño tiene muchos como cercanía a la mamá o muchas cosas similares a la mamá, puede que el niño no desarrolle bien la heterosexualidad y se haga bisexual. Entonces aquí lo que nos da a entender es que son muchos factores los que influyen en esta situación, en que no es una enfermedad y no es algo que se quite de la noche a la mañana. Es algo que simplemente muchas veces ya se nace o se va desarrollando base a situaciones o circunstancias que un ser humano va viviendo a lo largo de su vida. Hola chicos, bueno, en este caso voy a continuar el tema de la epigenética que estaba tocando lo que era mi compañera Sama y Cintia. Entonces, ellos comentaban acerca de cómo esto puede influir en la parte de la orientación o la identidad sexual de una persona como tal. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo encontré un estudio que se hizo en un instituto en el cual tocan la parte de la epigenética desde las epimarcas. Entonces, primero que nada, una epimarca se considera como tal, bueno, en este aspecto, en este estudio viene siendo la parte que es como una tipo columna de información adicional que está adjunta a la información o que compone o que estructura un gen como tal. Entonces, viene siendo de esta manera el funcionamiento. Los genes tienen, como quien dice, las instrucciones de las expresiones que se van a tomar, y las epimarcas constituyen o dictan la forma o la manera en cómo esas instrucciones que tienen los genes se van a expresar o se van a llevar a cabo. Entonces, en este estudio que se realizó en el Instituto Nimbios, denotaron que, por ejemplo, las epimarcas se supone o que generalmente en cada generación se van renovando o van siendo nuevas, es decir, no eran o no son hereditarias, pero entonces mediante un estudio y una investigación que se realizó, se denotó que en este caso, en algunas ocasiones, estas epimarcas, como quien dice, se quedan ahí, entonces como si se podría decir como rezagadas o dormidas, entonces se transfieren a la siguiente generación. Y cuando sucede esto, por ejemplo, si la mamá tiene un hijo varón, pero ella le transfirió epimarcas que eran para ser expresadas en los genes de ella como biológicamente mujer, entonces se proyectan de manera inversa en la siguiente generación, que fue quien recibió el gen de la epimarca. Es decir, por ejemplo, si por ejemplo yo mamá le heredo mi epimarca o le transfiero mi epimarca a mi hijo, entonces él es cuando a veces los hijos empiezan a tener actitudes como un poco, por así decirlo, feminista, o no feminista, sino afeminados, perdón, es la palabra, así, o amanerados, o viceversa. Por ejemplo, si el papá iba a tener una epimarca y le quedó rezagada y se la heredó a su siguiente generación, y su siguiente generación fue una mujer, pero pues la epimarca de él pues obviamente iba a ser de hombre, de varón, entonces se proyecta de manera inversa, y a la mujer, aunque no sea, porque no siempre va a ser que prácticamente por la epimarca se va a hacer homosexual la persona, sino simplemente puede ser que le herede, por decir, formas de ser o maneras de ser. Por ejemplo, que la niña sea tenga actitudes como muy masculinas o cosas así, que obviamente cuando ya llega a grados más avanzados es cuando se empiezan a presentar ya sean las diferentes orientaciones sexuales o pueden ser las diferentes identidades sexuales y todo este tipo de situaciones. Ahora, en este caso, las epimarcas vienen siendo de alguna manera una parte protectora
que en este caso cuando las personas están en el proceso de desarrollo fetal de un bebé, protegen esta parte de masculinización, es decir, que el sexo de la persona, del feto que se está generando, que se está desarrollando dentro de una persona, dentro de la mamá, las epimarcas protegen eso. Por ejemplo, si va a ser niña, protegen de que la testosterona que se está generando en ese proceso de gestación no afecte o no masculinice los rasgos femeninos que van a determinar que ese feto va a ser una niña, o viceversa, que los rasgos masculinos del feto que se está gestando se vayan a feminizar por la influencia de este tipo de epimarcas. Entonces sí está considerado que puede tener una influencia este tipo de epimarcas en las orientaciones sexuales o en este tipo de situaciones. Entonces, para concluir, sí influye, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero la parte biológica, la parte genética, la parte conductual, como lo mencionaba Lupita, como lo mencionaba Miriam, pero también es muy importante después de esto la parte en cómo se va afinando con la parte empírica, la parte de la experiencia y toda esta situación que se vive ya con la familia, con la sociedad, etcétera. Bueno, chicos, pues eso sería todo por nuestra parte esta semana. Los esperamos la siguiente semana. Esperemos tener información más nueva, un poquito más extensa, para que en este caso pues vayamos empapándonos un poquito más de estas situaciones, para que podamos tener una visión más amplia de todo lo que nos acontece, que la verdad pues es algo muy padre si lo queremos analizar a profundidad, en realidad qué es lo que somos nosotros como seres humanos y por qué somos como somos, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos viendo. Cuídense.